Arratsaldeon guztioi, vamos a empezar ya, si os parece. Hoy estamos aquí para presentar un libro que nos ayudará a entender uno de los conflictos más complejos y prolongados de nuestro tiempo. El libro negro del sionismo, escrito por Oyer, a quien la mayoría conoceréis por el contenido que crea bajo el nombre de Red Planeta. Este libro, que es su cuarto trabajo, no llega en un momento casual, sino en un contexto de genocidio en Palestina. Pero no olvidemos que la situación actual no comenzó en octubre de 2023, sino que lo que hoy vemos es el resultado de décadas de ocupación, limpieza étnica y resistencia por parte del pueblo palestino. El libro negro del sionismo rastrea la trayectoria del sionismo desde sus raíces como movimiento nacionalista hasta su transformación en un proyecto político de alcance global. Oyer, a través de documentos históricos y análisis geopolíticos, desmonta cómo este movimiento justificó la colonización de Palestina y la creación de Israel mediante estrategias que incluyen la manipulación de narrativas históricas, alianzas con potencias imperialistas y la sistemática marginalización del pueblo palestino. Pero este libro no es solo un recorrido por el pasado, conecta estas dinámicas con el presente, mostrando cómo el sionismo ha perpetuado un sistema de ocupación que hoy sostiene mediante la militarización, el control mediático y la complicidad internacional. Un sistema que en las últimas semanas ha seguido masacrando a cientos de personas en Gaza tras el falso alto el fuego, avanzando en su proyecto colonial. Antes de darle la palabra a Oyer, desde Gaste Comunista queríamos dejar claras algunas ideas. Primero, que la situación en Palestina no es un conflicto entre dos bandos, sino que es una asimetría de poder impuesta por un régimen de ocupación. La expansión de asentamientos ilegales, el desplazamiento forzado y la violencia sistemática son herramientas de un proyecto sionista que lleva décadas perfeccionándose. En segundo lugar, que la complicidad internacional es innegable. Mientras la Unión Europea y sus gobiernos fingen preocupación por los derechos humanos, financian y arman a Israel, avalando un genocidio en directo. Como comunistas y antiimperialistas, desde Gaste Comunistak denunciamos esta hipocresía y reafirmamos nuestro apoyo sin reservas a Palestina y a su legítima resistencia. Y en tercer lugar, que la batalla de las narrativas es clave. El sionismo ha logrado imponer un relato deformado a través de los medios de comunicación, criminalizando a Palestina y vendiendo como defensa lo que realmente es ocupación. Por eso, conocer la historia en profundidad, como nos permite hacer el libro que vamos a presentar hoy, es un acto de resistencia. Desmontar las mentiras es parte de la lucha. Este sistema, sin embargo, enfrenta también hoy resistencias que trascienden lo local. El sionismo no es una amenaza solo para Palestina y por eso la lucha palestina se ha entrelazado con movimientos anticoloniales y antiimperialistas tanto a nivel regional como global. Y es una red que desafía no solo la ocupación israelí, sino también las intervenciones imperialistas extranjeras en Oriente Medio. El libro negro del sionismo nos invita entonces a cuestionar las verdades impuestas y a reconocer que tras el conflicto hay un proyecto político basado en la exclusión. Un proyecto que sigue definiendo el presente de Palestina y el futuro de toda una región. Y frente a él, desde Gaste Comunista, que entendemos que solo hay un camino: la solidaridad activa, la denuncia incansable y la resistencia. Y una vez dicho esto, ya te doy la palabra, Oyer. Es que ricasco por estar aquí. Bueno, antes de empezar, quiero dar las gracias tanto a todos los que habéis venido, como a Gaste Comunistak por invitarme y prestarme el local y poder darme un espacio donde poder presentar el libro, que la verdad es muy importante hacer este tipo de presentaciones, actos, porque aunque parezca simplemente que habéis venido aquí a aguantarme un rato, a aguantar mi chapa durante media hora, 15 minutos, lo que sea, no es simplemente venir aquí a escucharme, no. Es una acción política consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que trabajar por la causa palestina también está en los pequeños detalles. Esto es, nosotros no estamos ahora mismo cogiendo un Kalashnikov ni nada de eso, pero lo que estamos haciendo realmente es una acción consciente en favor de la causa palestina. ¿Por qué? Porque
Si venís a este tipo de presentaciones, otro tipo de charlas, concentraciones, manifestaciones, son pequeños actos que ayudan a concienciar al pueblo trabajador de la necesidad de defender a Palestina y de combatir el sionismo. Y yo, por ejemplo, si de esta presentación salís aún más concienciados de que hay que seguir defendiendo a Palestina, de que hay que hablar de Palestina, porque parece una tontería, pero es que en el momento que se deje de hablar de Palestina, se acabó. Lo hemos visto, por ejemplo, con otros muchos conflictos, lo hemos visto, por ejemplo, con Siria. En el momento en que se deja de hablar de este tipo de causas, fallecen, mueren, desaparecen. Entonces hay que seguir hablando sobre este tipo de luchas, ¿no? Y además es una lucha legítima, es una lucha de liberación nacional, anticolonialista realmente y revolucionario. Y también, si salís de aquí dejando de lado las mentiras sionistas, que luego hablaré un poquito sobre estas mentiras sionistas, yo al menos estaré contento, porque eso significa que estamos todos nosotros aportando nuestro pequeño granito de arena a la lucha palestina, y es lo que viene demandando la resistencia palestina no desde el 7 de octubre de 2023, sino desde que se creó. ¿Bien? Entonces es muy, muy importante este tipo de eventos, bueno, cuando se hacen manifestaciones, concentraciones y demás. Y yo, bueno, os invito también a que acudáis, a que sigáis hablando de Palestina, que compartáis información en las redes sociales, ¿bien? Porque es lo que demanda la resistencia palestina, ¿no? Y bueno, dicho esto, ahora sí voy a empezar a hablar un poco más sobre el libro en profundidad. Y quiero dejar claro que este libro es un trabajo de toda una vida. Bien, es un trabajo al menos de toda mi vida porque, bueno, yo soy joven, me considero joven al menos, y llevo mucho tiempo estudiando la cuestión palestina, la historia de Palestina. Yo me considero marxista-leninista, comunista, y bueno, ya conoceréis el canal, el tipo de contenido que subo y demás, pero el llegar al marxismo-leninismo es, al fin y al cabo, pues bueno, un trabajo de formación, de aprendizaje, o sea, nadie nace siendo marxista-leninista, nadie nace siendo comunista, es un trabajo de aprendizaje y yo mismo creo que todavía me queda mucho por aprender y mucho por mejorar, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que incluso antes de que yo me empezara a formar en el marxismo-leninismo, al menos desde que tengo uso de razón, he defendido Palestina, porque era una causa justa, es una causa revolucionaria. Nadie en su sano juicio puede defender un genocidio, una sustitución literalmente étnica de unos colonos venidos de terceros países a Palestina para desplazar por la fuerza a los palestinos. ¿Bien? Y siempre he tenido en mente escribir algo sobre Palestina. Obviamente, lo que a mí me empujó a escribir el libro fue el diluvio al-Aqsa, la ofensiva palestina del 7 de octubre de 2023. Y la verdad que aún recuerdo, o sea, recuerdo como si fuera ayer, ese día, porque cogí el móvil y tenía el móvil lleno de notificaciones de camaradas, de, bueno, Twitter, Instagram, YouTube y demás, de gente, mira, oye, lo que está pasando en Palestina, mira la ofensiva que han lanzado. Yo me ilusioné mucho porque después de varios años de parón, sabemos que está la pandemia de por medio y demás, pero después de tantos años de parón, la causa palestina se volvió a poner en el centro del debate político y mediático. Eso es muy importante porque la lucha por imponer ciertos relatos mediáticos en los medios de comunicación, las redes sociales, es muy importante porque ellos manejan al fin y al cabo qué es lo que se debate y qué es lo que se discute, ¿no? Entonces, la resistencia palestina consiguió poner en primer plano la causa palestina nuevamente. Eso es muy importante, aunque ya sabía que la respuesta israelí iba a ser brutal. Iba a ser brutal como lo ha sido. No sé si llevan ya 50.000 muertos, 51.000 muertos. Es una salvajada, si lo pensamos bien. O sea, es una salvajada en un periodo de tiempo muy, muy corto. ¿Bien? Muy corto. Por ejemplo, una de las cosas que quise hacer en el libro y no lo he podido meter porque era muy difícil, era contabilizar los muertos desde el comienzo de la colonización. Era básicamente imposible. Era básicamente imposible. Primero, porque la cuestión palestina no empieza el 7 de octubre de 2023, sino que tenemos que ir hasta finales del siglo XIX, y ya desde entonces hay asesinatos de palestinos, hay secuestros, hay limpiezas étnicas, desde entonces ya hay. Claro, no hay apenas archivos que contabilicen
todas esas muertes. Sí, las tenemos después, por ejemplo, de que se creara el Estado de Israel y demás. Entonces sí, pero hacer una cifra exacta es muy difícil y no quería caer en lo que hacen los autores del libro negro del comunismo, ¿no? No, aproximadamente 100 millones de muertos según mis estimaciones. No iba a hacer eso, no iba a ser tan payaso para hacer eso, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sí lo tuve que dejar de lado, pero sí me sirvió para ver que ya el comienzo de los propios asesinatos hacia los palestinos viene desde más de 150 años. ¿Bien? Eso para que tengáis en mente y para que veáis realmente la dimensión de las matanzas, ¿no?, que ha cometido Israel, el sionismo en general. Y bueno, cuando comencé un poco a estructurar el libro en mi cabeza, ¿no?, porque claro, no sé si habéis puesto alguna vez a escribir algo, un artículo, algún libro, lo que sea, lanza muchísimas ideas, lo difícil es estructurarlo, ¿no? Y me di cuenta, ¿no?, al empezar al recoger fuentes históricas, artículos muy interesantes, me di cuenta que hay muchísimos autores que tratan cuestiones parciales, ¿no? Pues alguno trata la alianza entre nazis y sionistas, que luego hablaré de esto. Hay otros que tratan sobre las limpiezas étnicas, otros sobre las mitologías sionistas. Libros separados, ¿no? Y dije, joder, vamos a aunar todo esto en un libro para desmontar toda la mitología del sionismo. Y entonces me vino a la mente el título del libro, ¿no? El libro negro del sionismo. Porque claro, cuando vemos la tele o las redes sociales o lo que sea, vemos, pues eso, Israel ha asesinado 400 palestinos, 150 palestinos, lo que fuera. Para nosotros parece que son solo números, no son números, son personas con nombres y apellidos. Bien, eso hay que dejarlo muy claro. Y esto demuestra la brutalidad de Israel, pero Israel y el sionismo no se imponen únicamente con la fuerza de las armas. Eso hay que dejarlo muy claro, sino que también se impone con la manipulación y la tergiversación de la historia, como bien has aclarado tú antes. Hay que reconocer a los sionistas que han invertido muchísimo tiempo y dinero en manipular toda la historia. Toda la historia, creando toda una mitología, una serie de mitos que favorece y justifican la colonización de Palestina. Si prestamos atención a la principal premisa del sionismo, es que para ellos, los judíos, no son una comunidad religiosa, sino que son un pueblo. Para ellos los judíos son un pueblo. ¿Bien? Entonces ellos piensan que siendo un pueblo, son aquel pueblo legendario y bíblico que vivieron en ese territorio que antes se llamaba Canaán, porque si cogemos la Biblia no vamos a encontrar Palestina, eso es cierto, no vamos a encontrar, bueno sí, el reino de Israel, el reino de Judá sí lo vamos a encontrar, pero antes de eso vamos a encontrar territorio de Canaán, que es como se llamaba originalmente. Bien, y ellos se creen realmente que son los mismos que vivieron allí. Bien, y que después, tal y como dice la Biblia, el Antiguo Testamento concretamente, fueron expulsados por los asirios, después por los romanos, y esparcidos por todo el mundo, creando lo que ellos llaman la diáspora judía, ¿no? Es decir, judíos mezclados por todo el mundo, ¿no? Y, claro, esa lógica, esa premisa de que son un pueblo, les lleva a pensar de que son descendientes de aquellos que habitaron dichas tierras, por ende, que tienen reivindicaciones legítimas sobre esos territorios. Porque claro, nosotros estuvimos antes allí, nos expulsaron, estas tierras eran nuestras y nos expulsaron. Eso es básicamente lo que piensan los sionistas. ¿Bien? Y para ello ellos se acogen a que son, bueno, mejor dicho, que hay un hilo, digámoslo así, entre los antiguos israelitas y judaítas y los judíos. ¿Bien? Pero la cosa es, ¿realmente los israelíes que viven hoy en Palestina son descendientes de esos israelitas y de esos judaítas? No, no lo son. No lo son, y eso hay que dejarlo muy claro. Porque si no se tiene claro esta premisa básica del sionismo, que es sobre lo que se sustenta, se acaba justificando la colonización de Palestina. Porque son los legítimos dueños de esa tierra. Y punto. Y para ello incluso llegan a tergiversar de una manera tan grave la Biblia, el Antiguo Testamento,
la historia de Palestina, la historia de los judíos, del judaísmo. En el libro dejó muy claro que, por ejemplo, a los primeros que atacaron los sionistas fueron los judíos religiosos, en el sentido de comunidad religiosa. Fueron los primeros. Es que es absurdo si lo pensamos bien, porque Israel, si cogemos, por ejemplo, la Declaración de Independencia, porque no tiene constitución, por cierto, Israel, si cogemos la Declaración de Independencia, Israel se considera un Estado judío y para todos los judíos del mundo. Pero para poder convertirse en movimiento nacionalista, político, hegemónico en la comunidad judía internacional, tuvieron que atacar a los judíos. Parece magia, ¿no? O sea, porque parece incluso un discurso que no puede ser. Que la gente que no entiende demasiado o que no ha indagado lo suficiente en la historia del judaísmo y de los judíos, le puede estallar la cabeza. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nadie puede concebir que los sionistas, viviendo en Israel, e Israel considerándose un Estado judío para todos los judíos, los primeros a los que atacaron fueron los propios judíos. Parece un trabalenguas, pero es así. ¿Bien? Y claro, hay una cosa muy importante que hacen los sionistas, bueno, que han hecho siempre los sionistas, y es cómo usan la Biblia como un libro de historia. Yo en el libro digo que los sionistas cogieron la Biblia, lo sacaron de la sección de teología y lo metieron en la sección de historia. Eso es lo que hicieron los sionistas. Porque claro, no sé si habéis leído la Biblia, el Antiguo Testamento, no sé si lo habéis leído, yo me lo he tenido que leer. Y no es un libro universal. Es decir, por ejemplo, el Nuevo Testamento sí es más universal, el Corán, por ejemplo, sí es más universal, pero el Antiguo Testamento no es un libro religioso universal. Es un libro que narra la historia de un pueblo. ¿Bien? Narra la historia del pueblo elegido. ¿Quién es? Lo que he dicho antes, los israelitas y los judaítas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los sionistas y qué es lo que han hecho? Coger todo lo que se narra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y justificar su historia diciendo, ¿ves? Es que éramos un pueblo, y somos un pueblo, y tenemos reclamaciones sobre esta tierra. Lógicamente, muchos sionistas no son creyentes, el propio Netanyahu no es creyente. ¿Bien? Entonces, ellos simplemente del Antiguo Testamento sacan las cosas, digamos, que entran un poco, que no se los cree nadie, ¿no? Que Moisés abrió el mar, que bueno, esas cosas las sacan, y simplemente lo que hacen es seguir la historia de manera objetiva, como si la Biblia realmente explicara la historia de los judíos. Eso es lo que hacen. Y claro, bueno, cuando empezaron a hacer ese tipo de cosas hace 150 años, bueno, podía colar. Pero hoy en día, con todos los hallazgos arqueológicos, con los nuevos historiadores, con nuevos métodos que existen, no podemos darle veracidad a la Biblia como libro de historia. ¿Qué significa esto? Que se caen todas las reclamaciones que hacen los sionistas. Se cae incluso la propia identidad como pueblo que han generado los judíos durante décadas. Y además, lo más importante de todo, porque si los judíos no son un pueblo, si los judíos no vivían en Canaán, en la antigua Canaán, el reino de Israel, el reino de Judá, no son semitas. No son semitas. Esto hay que dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque si no son semitas, ¿quiénes son los semitas? Los árabes. Los árabes son los semitas. Los palestinos son semitas. ¿Bien? Y además, los palestinos, como lo corrobora la propia historia, los hallazgos arqueológicos, las propias pruebas de ADN, demuestra que los verdaderos descendientes de los que vivían allí son los palestinos y no los judíos colonos que vinieron de otros países. Entonces, Israel está cometiendo un genocidio antisemita. Es dejarlo muy claro. O sea, y esto, ya os digo, parece paradójico, porque Israel se considera un Estado judío, y para todos los judíos del mundo. En cambio, ellos son los que están cometiendo un genocidio antisemita e instrumentalizaron, por ejemplo, el Holocausto. Entonces, claro, la gente todo esto lo desconoce. Por eso es muy importante explicar todas estas cuestiones, desmontar toda esta mitología, porque si os dais cuenta, muchas de las narrativas que nos han vendido durante décadas se caen completamente. Y se caen incluso las reivindicaciones
de los sionistas. Bien, claro, aparte de toda la tergiversación de la historia de los judíos, del judaísmo, de la previa Palestina, que han hecho los sionistas a lo largo de la historia, también lo que han hecho es un trilerismo semántico. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo que es un trilero, ¿no? Mueve la bolita, hacen eso, ¿no? Va a hacer lo mismo con los conceptos. Hay ciertos conceptos, como por ejemplo judío, semita, judaíta, israelita, israelí, antisemita, antisionista, judeófobo. Yo me atrevo a decir que si paramos a alguien por la calle ahora mismo y le decimos, bueno, defínenos estas palabras, no lo va a saber hacer. No lo va a saber hacer, sí, igual judío, antisemita, igual sí, pero no va a poder realmente definir todas estas palabras correctamente. ¿Y qué es lo que ocurre cuando no podemos definir bien los conceptos? Que nos engañan. No sabemos quién es el agresor, no sabemos quién tiene reivindicaciones justas, no sabemos quién ataca, no sabemos quién es el ocupante, porque, si os dais cuenta, son los israelíes los que le dan la vuelta y dicen, no, no, son los árabes los que nos han colonizado. Le dan la vuelta a la tortilla completamente. Entonces, claro, hay que entender muy bien los conceptos. Por eso mismo en mi libro dedico todo un capítulo, el primer capítulo además, a explicar estos conceptos de manera objetiva. ¿Qué es un judío? ¿Qué es un judeíta? ¿Qué es un israelita? ¿Qué es un israelí? ¿Qué es un antisemita? ¿Qué es un judeófobo? Porque claro, si no sabemos diferenciarlos es muy fácil, bueno, a mí ya me lo han hecho, pero bueno, acusarme de antisemita. Aunque ya entraré después con esto, pero es absurdo. Porque, primeramente, los israelíes no son semitas. Eso hay que dejarlo muy claro. Y yo defiendo al pueblo palestino, que son los semitas. Entonces vemos ya cómo cambian los conceptos ellos mismos. ¿Para qué? Para justificar la colonización y además presentar a los palestinos como los malos. El ejemplo más reciente que has puesto tú, por ejemplo, lo del alto al fuego. ¿Qué hace Israel? Rompe el alto al fuego y culpa a los palestinos. No dicen, no, es que jamás se equivocó en la entrega de un cadáver, no, es que jamás ha hecho performance. ¿Y vosotros qué habéis hecho? Habéis violado en 900 veces el alto al fuego. Habéis matado a 98 personas mientras que estaba el alto al fuego. O sea, ponemos una balanza y decimos que es lo mismo. Que se hayan confundido con un cadáver o que hayan subido a un estrado a los rehenes y les han dado un diploma. Bueno, a mí me hizo gracia, pero imagino que a Netanyahu no le hizo ninguna gracia. Pero eso no es para nada equiparable a lo que ha hecho Israel durante todo el alto el fuego. Entonces vemos, ¿no?, cómo incluso con ese darle la vuelta a la tortilla acaban justificando sus acciones. Y además son acciones criminales, que no son peccata minuta, son acciones criminales. Muere gente, los asesinan. ¿Bien? Y hay que dejarlo muy claro. O sea, el sionismo en realidad es la expresión política nacionalista y además étnica de los judíos. Pero los judíos que se consideran un pueblo, no los judíos religiosos. ¿Bien? Y además, concretamente, de los judíos que vivían en Europa del Este, es decir, los askenazíes. ¿Vale? Eso hay que dejarlo muy claro. Porque, claro, toda expresión nacionalista al fin y al cabo se justifica en un pueblo, la existencia de un pueblo. Entonces, claro, si ellos se consideraban un pueblo, de ahí su reivindicación a constituir un Estado se erige en una línea política nacionalista. ¿Y por qué étnica? Bueno, porque al fin y al cabo ellos, para justificar que son un pueblo, no se agarran a conceptos políticos como por ejemplo los conceptos políticos de ciudadanía que nos vinieron desde la Revolución Francesa. No, ellos cogen los conceptos etnicistas que por ejemplo estuvieron en auge en Europa del Este a la segunda mitad del siglo XIX y luego ya en su auge en la Alemania nazi, por ejemplo. Entonces, claro, ellos beben directamente de eso. Para ellos, los ciudadanos no son un concepto político. O sea, en Israel, si vamos cualquiera de nosotros a vivir en Israel, no somos ciudadanos de pleno derecho, porque no somos judíos, somos gentiles, no judíos, le llaman así. Entonces, claro, incluso los propios palestinos, los que viven allí, son considerados árabes israelíes. Es una cosa, o sea, y para retorcerlo aún más, para que os deis cuenta, Israel no reconoce el concepto de ciudadanía israelí. Ellos son judíos. Y lo dicen las propias leyes judías. Ellos son judíos. Pero no como comunidad religiosa, sino que como pueblo. Es que es rizar el rizo. Llegar a un nivel de surrealismo increíble, pero a costa además de un pueblo original.
de un pueblo palestino, que son los verdaderos habitantes de ahí. Bien, y claro, yo pongo un ejemplo que es el hebreo, ¿vale? El hebreo durante siglos ha estado limitado al ámbito religioso, a la liturgia. Se utilizaba para ese ámbito, como el latín, por ejemplo, muchas veces en el cristianismo y demás, ¿no? Pero ellos para la liturgia, para el ámbito religioso. ¿Y qué es lo que hicieron los sionistas? Los sionistas literalmente se inventaron un nuevo hebreo, el hebreo moderno, para utilizarlo fuera del ámbito religioso. ¿Para qué? Para que los judíos, que no eran creyentes pero se consideraban un pueblo, tuvieran un idioma con el que poder hablar en la vida civil. Y claro, ¿cuál fue la primera reacción de los judíos religiosos? Eso es herejía. Eso no lo podéis hacer. Ahí vemos, por ejemplo, cómo los primeros atacados, las víctimas de los sionistas son los propios judíos. Y os he dicho que el sionismo es una expresión política, nacionalista y étnica. Y surgió a reacción de los nacionalismos étnicos de Europa del Este. Y sobre todo de la judeofobia de estos nacionalismos etnicistas de Europa del Este. Pensadlo bien. Una de las premisas de los nacionalismos étnicos es que tú, para pertenecer como ciudadano de pleno derecho a estas naciones, tienes que formar parte de una etnia, tienes que tener una sangre concreta y en su forma más burda tienes que pertenecer a la raza. Si no, eres apartado. ¿Bien? Y esto no es únicamente la Alemania nazi, ¿eh? Esto va mucho más allá. Luego, por ejemplo, pues yo, por ejemplo, soy crítico con la gente, ¿no?, de que utiliza, por ejemplo, banaliza mucho el fascismo y lo compara, por ejemplo, con el nazismo. El fascismo per se, por ejemplo, no es así, es decir, no es muy étnico, bien, es más bien político, se basa en un nacionalismo político, pero Alemania nazi sí, el Estado racial ario, raza, Estado uno, ¿vale? Eso, por ejemplo, Mussolini no lo defendía, la Falange Española no lo defendía, pero la Alemania nazi sí, y los sionistas también. Tienen la misma concepción de ciudadanía que la Alemania nazi. Pero ¿cómo llegan a esa conclusión de basarse en la etnia y no en la ciudadanía? Bien, os he dicho que si tú no formabas parte de una etnia, de una raza y de una sangre, no eras ciudadano. Claro, ¿quiénes eran los excluidos en Europa del Este? Bueno, pues en su mayoría, judíos, porque no cumplían esos atributos, ¿no? O sea, no pertenecían a la etnia, no tenían la sangre que decían pues, los rusos o los alemanes o los polacos, y no pertenecían a esa raza, ¿vale? No pertenecían. Entonces, claro, ¿a qué conclusión llegaron? Dijeron, bueno, si nosotros no formamos parte de estas naciones europeas, que se basan en la raza, la sangre y en la etnia, entonces nosotros tenemos que formar una, porque nos están echando de todos los lados, somos excluidos de todos los lados. Entonces nosotros tenemos que formar una en sí misma. Entonces, sí, somos un pueblo judío, somos una raza judía, y yo os invito, por ejemplo, a que leáis los primeros escritos de los sionistas, y os vais a dar cuenta de que hacen énfasis en la sangre judía, en la raza judía, etc., etc. Es verdad que los sionistas no tenían esa concepción, por ejemplo, los nazis, raza superior, no, pero sí hablaban de raza, es decir, eran racialistas, no racistas, pero sí racialistas. Bien, pero esto hoy en día, si lo pensamos bien, es anacrónico, porque la historia de Israel, o sea, esa línea política viene desde Theodor Herzl hasta Netanyahu. O sea, eso, podemos echar un cable desde Theodor Herzl hasta Netanyahu. Y es una clase de régimen que no puede ser tolerable, o sea, no es ni tolerable en los términos democrático-burgueses capitalistas que hay hoy en día. O sea, no sé, aparte de Israel, decirme un Estado hoy en día que se basa en la raza. Se basan en concepto de ciudadanía hoy en día. O sea, un inglés puede ser judío, protestante, cristiano, lo que quiera. Allí no, en Israel no, has de ser judío. Si no, no eres ciudadano. Pero claro, ¿cómo se ve este cambio de mentalidad? Porque los judíos, como comunidad religiosa de las más antiguas de la historia, pero ellos eran, bueno, alemán, polaco, ruso, no hay ningún problema con ello, no hay ningún problema. Es más, el padre del sionismo, que es Theodor Herzl, bien, él era germanófilo.
era integracionista. O sea, él defendía que los judíos se tenían que integrar en las naciones europeas. Y la emancipación judía, porque sí es verdad que sufrían persecuciones y demás, eso es cierto, pero él decía que, al principio, él decía que para superar todo eso había que profundizar en la democracia burguesa, en el liberalismo y demás. ¿Qué es lo que ocurrió? Que experimentó ciertos episodios judeófobos, ¿vale? Como, bueno, el más sonado tal vez es el caso Dreyfus en Francia, ¿vale? Porque además se sorprendió mucho Theodor Herzl, porque claro, Francia es la cuna, al fin y al cabo, de los valores, de la Ilustración y demás, y ahí se vieron los ramalazos que tenían muchos nacionalistas franceses en que hacían, no, la raza francesa y los francos y no sé qué. Entonces, a Theodor Herzl, pues bueno, le sintió literalmente el vacío de manera coloquial como una patada de los cojones para Theodor Herzl. Entonces, ¿qué es lo que hizo Theodor Herzl? No, ya la integración es una farsa. Jamás vamos a poder integrarnos en las naciones europeas porque cuanto más intentemos integrarnos, más nos persiguen, más nos golpean, más nos excluyen. Entonces, pues lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la solución para defender a los judíos. Hasta entonces había dos. Uno, encerrarse en la religión, Yahvé, el Torá, el tal, bueno, getificarse, vivían en guetos, ¿vale? O integrarse, integracionismo. Pues Theodor Herzl, después de desencantarse del integracionismo, propuso una tercera solución. Tenemos que ir a la tierra prometida. Tenemos que regresar a Sion. Porque si constituimos un Estado, podremos sobrevivir, el pueblo judío podrá pervivir y podremos ir adelante. Bien, y ahí hubo debates, es verdad, bueno, que Theodor Herzl al principio no era demasiado palestinocéntrico en el sentido de que él quería un Estado judío. Le daba igual en Uganda, en la Patagonia Argentina, en Chipre, le daba igual. Pero en la Organización Sionista Mundial dijeron muy claro, no puede haber sionismo sin Sion. Es decir, no puede haber sionismo sin Estado judío creado en nuestra tierra prometida, en Palestina. Entonces, bueno, ahí fue, ¿no?, cuando empezaron ya a montar todo ese entramado, esa internacional sionista, que era la Organización Sionista Mundial, para poder cumplir sus objetivos. Y claro, tener en cuenta lo que os he dicho, ¿no?, de que los nacionalistas étnicos de Europa excluían a los judíos y los judíos dijeron, bueno, pues entonces formamos un pueblo. Pues esto, a lo largo del tiempo, ya con la creación del sionismo internacional, entró una paradoja enorme, que fue la alianza entre los sionistas y los judeófobos, ¿vale? Un pequeño inciso, utilizo todo el rato la palabra judeófobo y no antisemita, porque ya os he dicho que los judíos no son semitas, ¿vale? Eso también me hace mucha gracia, porque parece que antisemita está reservado no únicamente para los judíos, genocidio, antisemita, holocausto, ¿no? Atacas a los judíos, eres antisemita. No, antisemitas son los palestinos, entonces utilizo el término correcto que es judeófobo, judefobia, ¿vale? Entonces, bueno, hubo una alianza histórica entre sionistas y judeófobos, entre regímenes judeófobos. ¿Por qué? Bueno, claro, muchos judeófobos querían a los judíos fuera. Los querían fuera. Y dijeron los sionistas, de puta madre, es lo que nosotros queremos, judíos fuera, pero vamos a Palestina, a colonizarlo. Entonces, esa convergencia de intereses entre los judeófobos y los sionistas dio extrañas alianzas, como por ejemplo fue la alianza nazi-sionista, que es lo que os he dicho antes, o por ejemplo el acuerdo de Habará. O sea, literalmente parece, no sé, ¿no? O sea, a uno le puede cortocircuitar el cerebro, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden aliar los nazis con los sionistas y cómo se pueden aliar los sionistas con los nazis? Pues sí, se aliaron. Es más, la Federación Sionista de Alemania fue la única organización no nazi legal en la Alemania nazi. O sea, iban con su bandera, con el candelabro este, seguro ya sabréis cuál es, ¿no? Con el candelabro este judío, y salían con eso. La Gestapo los toleraba, las SS les incitaban a hacer marchas y demás. Es una barbaridad. ¿Y quiénes eran perseguidos? Porque los judíos fueron perseguidos en la Alemania nazi. ¿Quiénes fueron perseguidos? Los judíos, integracionistas, que decían, yo no me tengo por qué ir a un tercer territorio
a colonizarlo. Yo soy un judío, pero soy alemán. Y estos nazis a mí no me van a echar de mi casa. Pues esos fueron las víctimas de los nazis. Esos fueron asesinados y muchos de los judíos, ellos entraron en organizaciones socialistas, comunistas, anarquistas, bueno, socialdemócratas, entraron en esas organizaciones porque se sentían parte de la nación alemana. Pero Hitler los quería fuera y los sionistas también los querían fuera. No sé si sabréis, por ejemplo, que los nazis, cuando, sobre todo la gente a pie de calle, cuando había pogromos, es decir, persecuciones contra los judíos, muchas veces para reírse de ellos y demás, imprimían como una especie de billetes, ¿vale? Para tren o ferries, no sé qué era, solo de ida para Palestina. Y se lanzaban a los judíos. Es decir, fuera de aquí, iros a Palestina. Claro, los sionistas encantados. Decían, es que es lo que queremos. Entonces llegaban, pues eso, llegaban a una paradoja tremenda en el que los mayores judeófobos que han existido, que eran los nazis, salían con los sionistas. Por eso mismo hay que decir que el sionismo también es profundamente antijudío, aunque parezca paradójico. Porque al fin y al cabo los sionistas lo único que quieren es constituir un Estado, tener un Estado colonial, estar alineado con el imperialismo completamente y ya está. Claro, pero tienen que guardar las apariencias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tienen la estrella de David en la bandera, hablan hebreo, se ponen el cacharrito este en la cabeza, van al muro en lamentaciones, hacen el paripé de que lloran. Ya está, pero tienen que guardar las apariencias. Toleran a ciertos judíos, y luego vemos, por ejemplo, como en la propia Jerusalén hay judíos ortodoxos quemando banderas de israelíes y demás. O sea, es una paradoja enorme, ¿no? Entonces, por eso es muy importante explicar todas estas cuestiones para darnos cuenta de que no es legítimo Israel, de que no es legítimo su lucha, no es legítimo nada, no es legítimo ni siquiera su Estado. O sea, si el sionismo como ideología, como proyecto político, es mentira, su mitología es mentira, y constantemente, para sustentar la existencia de tu movimiento, te tienes que basar en la mentira, pues el resultado es clarísimo. Un Estado artificial y de mentira, que es lo que es Israel realmente, un Estado de mentira. Y los sionistas son mentirosos compulsivos. O sea, son mentirosos y además se creen las mentiras que dicen. Es increíble, es que es increíble, ¿no? Ellos creen que son descendientes de los israelitas, los judaítas. Ellos creen realmente que los judíos son un pueblo. Ellos creen que tienen derecho sobre Palestina. Y toda esa mentalidad, porque al fin y al cabo, si la adoctrinan de una manera y solamente ves como los burros, así, pues está todo justificado. Está todo justificado. Y además absorben, por ejemplo, del judaísmo, cuestiones que les interesan a ellos. En el judaísmo no hay infierno. Todo tolerado, porque somos el pueblo elegido por Dios y hacemos lo que nos da la gana. Yo, por ejemplo, en el libro, esto me quedé bastante alucinado, porque yo no hice la comunión y demás, he leído la Biblia debido a este libro, y encontré, o sea, apología del genocidio en la propia Biblia. Hay apología del genocidio. ¿Qué es lo que hace Netanyahu? Ojo, esto ves, si nos lo dice la Biblia. Nos dice, al fin y al cabo, que está justificado la masacre de esta gente que vive aquí. Porque son ocupantes y somos nosotros el pueblo elegido para vivir aquí. Pero a la vez no es religioso. Es que es constantemente entrar en una paradoja, en una contradicción enorme para que os deis cuenta de que eso es indefendible y que es artificial y que se cae solo. Pero, desgraciadamente, es un Estado altamente militarizado, es un monstruo militar, y además no solamente eso, sino que, el sionismo es, bueno, yo siempre digo, ¿no? Porque ahí está el debate ¿pero quién controla a quién? ¿Estados Unidos controla a Israel o es Israel quien controla a Estados Unidos? Yo huyo de esa dicotomía y prefiero decir que existe un sionismo internacional, un sionismo organizado de manera internacional, pues como lo dijo Biden, ¿no? No hace falta ser judío para ser sionista. ¿Vale? O sea, cualquiera de aquí que diga que no, el Estado de Israel es legítimo y debe existir. Bueno, de su manera más light, pero se está amparando el sionismo y en cierta manera se es sionista. Si no se legitima el Estado de Israel, somos antisionistas. Eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, existe un sionismo internacional y existe su centro neurálgico, que es Israel. Entonces, ahí convergen los intereses de ese sionismo internacional, que además es una extensión del imperialismo occidental, para poder controlar los pueblos y las naciones
árabes de Oriente Próximo. Es más, el propio Theodor Herzl lo concebía así, ¿eh? El Estado judío será una muralla para frenar la barbarie islámica y asiática. Lo dejaba muy claro. Y vamos a favorecer siempre Occidente. Y tal cual se ha convertido Israel. Es más, ellos, por ejemplo, cuando intentan convencer, ¿no?, a las ramas más derecha reaccionaria que hay en Europa o en Estados Unidos o lo que sea, ¿no?, ellos siempre dicen, no, esto estamos luchando contra el terrorismo islámico en nombre vuestro. Cuando realmente están luchando contra Hezbollah, contra Hamas, que no son ni ISIS, ni los cortacabezas de Siria, ni los talibanes, ni nada de eso. Es más, a los que combaten, a Hezbollah y todos esos grupos armados son los que han estado luchando contra esa escoria takfirí, que no son otra cosa, que son los que montan atentados y demás en terceros países. Entonces, es que se cae constantemente esa narrativa de los sionistas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que si asimiláis estas consignas, toda la chapa que os estoy metiendo, si la asimiláis y luego discutís con ciertas personas que sabéis que defienden Israel, ¿qué es lo que os van a decir? Sois antisemitas. Esa es la vieja confiable. Cuando no tienen argumentos, sois antisemitas, todos. Yo también soy antisemita. Es más, por ejemplo, cuando escribí este libro, los primeros comentarios, os invito a que veáis, o sea, los primeros comentarios de cuando subí, está a la venta el libro, tal. Eres un antisemita, rojo y antisemita, lo tienes todo, tal. Bueno, pero es que, ya lo dije, no tuve que subir un short concreto diciendo, fijaos qué antisemitas más raros somos, o soy en este caso, que estoy hablando yo, que defendemos los aportes históricos y culturales que han hecho los judíos a lo largo de la historia, los defendemos, o sea, han hecho aportes muy importantes, muy interesantes, al igual que los cristianos, los musulmanes y demás, cada uno en su campo, ¿no? Han hecho aportes, los reconocemos, reconocemos además el derecho de los judíos a vivir en cualquier país del mundo, lo reconocemos completamente. No queremos matarlos, no queremos acabar con los judíos, no queremos acabar con ellos. Es más, defiendo personalmente que un judío puede vivir en Palestina. Pero es que no hay ninguna contradicción. Ahora bien, que un judío viva en Palestina como judío, no como colono. Y además, subrayo, en Palestina, no en Israel. Israel es un estado artificial y de mentira. Entonces, si un judío quiere vivir en Jerusalén, en cualquier parte de Palestina, bienvenido sea. Si hasta la propia resistencia palestina lo acepta. Hacen la diferencia entre judío y sionista. Entonces, sabiendo todo esto, defendiendo todo esto, ¿qué antisemitas más raros somos, no? Porque el antisemita, realmente, que no me gusta utilizar este término, me gusta utilizar judeófobo, ellos quieren acabar con los judíos. Y si no quieren acabar físicamente, los quieren expulsar, los quieren fuera, los quieren marginados, no reconocen sus aportes y demás. Nosotros no hacemos eso. Justamente lo contrario. Entonces vemos incluso cómo ese calificativo antisemita se cae por sí solo. Se cae. No tiene por dónde agarrarlo. No tiene. Entonces, ante todo, este libro es un libro de combate contra el sionismo. Es un libro de combate, un libro muy polémico, sinceramente, y esto no es por venderos la moto, de todos los libros que he escrito es el que mejor documentado está. Antonio Yesti hizo una labor enorme con la maquetación, Serge Haray también con la portada tremenda, Taher Ali también, seguramente lo conoceréis o lo seguiréis, no sé, que es un palestino que vive, no sé si en Algorta o bueno, vive por aquí, me hizo el prólogo, o sea, es de los mejores libros que he escrito, es el libro del que más orgulloso me siento, realmente, y creo que puede ayudar de verdad a la gente. Porque seguramente muchas cosas que he comentado aquí, alguno dirá, ¿qué cojones está diciendo esto? Nazis, sionistas, no sé qué, judíos, los judíos no son un pueblo, pero luego religión, pues en una presentación tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero está mejor explicado en el libro, ¿no? Y la verdad es que es muy necesario porque además la resistencia palestina nos lo demanda. Nos lo demanda porque ellos están poniendo su sangre. Están poniendo su sangre, están luchando. ¿Bien? Pero nosotros podemos, bueno, hacer nuestra humilde aportación, lo que he dicho al principio. Esta presentación es una humilde aportación a la causa palestina, a la lucha palestina. Y eso, todos los que habéis organizado esta presentación, os tenéis que sentir orgullosos de eso. Porque estamos concienciando a la gente.
Y lo que he dicho también al principio, si salís de aquí diciendo, hostias, pues estas cosas que he comentado ayer no me las había planteado en mi vida, o sea, es un paso adelante hacia la liberación del pueblo palestino. Así que, bueno, ya voy a dejar de daros la chapa. Muchas gracias por venir a todos a la presentación. No sé si han quedado claras las cosas, bueno, ahora imagino que habrá preguntas o lo que sea, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias y que viva la lucha del pueblo palestino.